darles la bienvenida a esta sesión, a esta jornada del Congreso de Cultura y Participación Comunitaria. A nombre del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, pues les doy la bienvenida y les digo que estamos muy contentas de tenerles aquí. El día de hoy vamos a tener un conversatorio que lleva por título Proyectos culturales desde el desarrollo sostenible. Y bueno, vamos a estar conversando alrededor de cómo se diseñan e implementan proyectos culturales con un enfoque sostenible. Los ponentes del día de hoy recibieron unas preguntas guía y sobre ellas pues van a platicarnos un poco de sus proyectos y el contexto en el que ellos se mueven. Como panelistas tenemos a Laura González de la Universidad Autónoma de México, a Eduardo Balán de El Culebrón Timbal, y vía Zoom nos acompaña también Jordi Balta desde Barcelona de Transit Projectes. Entonces, con él vamos a comenzar. Cada uno de los ponentes tiene 15 minutos para presentar su trabajo y después de eso vamos a abrir una ronda de preguntas tanto a las personas que nos acompañan virtualmente como presencialmente. Voy a tomar todas las preguntas y después vamos a dar espacio para que ustedes las respondan. Bueno, Laura González es doctoranda en Gestión de la Cultura por la Universidad de Guadalajara, maestra en Sociología, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva. Ha tomado diplomados de docencia en Comunicación y Cibercultura y Desarrollo de Proyectos de Investigación, profesora en la UNAM, FES Acatlán, en la carrera de Comunicación y en diplomados del Seminario Permanente de Estudios y Propuestas en Comunicación para la Sostenibilidad, programa de comunicación UNAM FES Acatlán. Es participante en el proyecto de investigación Comunidades Emergentes del Conocimiento Local, coordinado por el doctor Jorge González, del Laboratorio de Comunicación Compleja, en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, integrante del Centro de la Centro Interdisciplinar para la Investigación del Ocio, miembro del equipo de capacitación de formación de investigadores emergentes comunitarios, y construcción de proyectos culturales, mercadotecnia cultural en diferentes estados. Ha publicado artículos académicos en diferentes revistas nacionales. Jordi es investigador, consultor y formador de políticas culturales y relaciones internacionales, interesándose especialmente por el papel de la cultura en el desarrollo sostenible, la diversidad cultural y la cooperación cultural internacional. Presta asesoría a la Comisión de Cultura de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, en lo tocante a la cultura de ciudades sostenibles y colabora regularmente con diversas organizaciones como la Red Intercultural de Museos de Asia y Europa y Transit Projectes. Y Eduardo es artista, educador y comunicador popular, fue fundador de la agrupación cultural El Culebrón Timbal, que nació en 1996 como un colectivo de rock, cómic, teatro y literatura. Y la organización se transformó en una productora, escuela cultural y comunitaria con sede en Moreno, que actualmente gestiona una escuela popular de arte y de arte y comunicación gratuita para 300 niños, jóvenes y adultos, y el primario comunitario La Posta Regional, y es impulsor del movimiento latinoamericano por la cultura viva comunitaria, con presencia en 17 países del continente. Entonces voy a ceder primero la palabra a Jordi, que está en el Zoom. Jordi, tienes 15 minutos. Adelante, comienza tu tiempo. Bienvenido. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Contento de participar en esta sesión sobre una temática bien necesaria y disculpen que lo haga a distancia desde Barcelona. Voy a compartir mi pantalla, una presentación que tengo con algunas diapositivas, más que nada para acompañar alguna de las reflexiones. La verdad es que el tema que tenemos hoy sobre la mesa, la relación entre cultura y desarrollo sostenible y cómo traducirlo en proyectos concretos, es, como decía, una reflexión necesaria, pero también una reflexión compleja y no es fácil encontrar respuestas concretas. Una de las ideas que quería presentar hoy es sobre todo la necesidad de contextualización, la necesidad de adaptación y la necesidad de participación local como elemento fundamental para conectar cultura y desarrollo sostenible. Y en este sentido, eh, no voy a aportar ideas que busquen ser respuestas universales, sino sencillamente algunas reflexiones que confío que puedan ser útiles para quien quiera seguir conversando sobre estas cuestiones. Y quería hacerlo
partiendo de entrada de dos referencias que para mí son útiles, son necesarias, y a partir de ahí pues extraer algunas reflexiones, intentando no irme más allá de estos 15 minutos y luego pues ojalá nos quede un poco de rato para poder conversar más y profundizar a través del debate. Como que comentaban en la presentación, una de las organizaciones con quien he trabajado desde hace años es la Comisión de Cultura de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Para dar un poco de contexto, sin alargarme mucho, se trata de una red, de la principal red internacional de administraciones locales y regionales, que tiene una comisión de cultura que desde 2004 vela por la relación entre cultura y desarrollo sostenible. Hace cosa de 8 años, en 2015, esta comisión, a partir del trabajo que había llevado a cabo desde una década antes a través del documento de la Agenda 21 de la Cultura, que es un documento que vincula cultura y desarrollo sostenible, aprobó otro documento con vocación más práctica, que es ese documento o guía que llamamos Cultura 21 Acciones. Este es un documento que pueden encontrar en Internet y que básicamente plantea 100 acciones concretas que pueden suceder a nivel local para conectar la cultura con el desarrollo sostenible. Sin tiempo hoy ni intención de profundizar mucho en lo que nos dice ese documento, que ya digo, pues que si alguien tiene interés lo puede encontrar. Sí quería compartir esta imagen de lo que el documento llama los 9 compromisos o los 9 ámbitos temáticos en los que se puede concretar la relación entre cultura y desarrollo sostenible. Es importante remarcar que nos empieza hablando de los derechos culturales, o sea, de la idea de la participación, del acceso, de la apropiación de los recursos y las actividades culturales por parte de todas las personas sin distinción, y la lucha contra las desigualdades que pueden obstaculizar la participación en la vida cultural. Luego pasa a abordar aquellos aspectos más distintivos de lo que la cultura aporta a nuestra vida en común, como es el patrimonio, la diversidad y la creatividad, y luego va explorando las intersecciones entre la cultura y los otros ámbitos que configuran el desarrollo sostenible, como es la educación, el medio ambiente, la economía, la equidad y la inclusión social, la planificación urbana y el espacio público, o la información y el conocimiento, para terminar en un bloque relacionado con la gobernanza de la cultura, ¿no? En la existencia de espacios en los que las personas puedan reflexionar conjuntamente, puedan incidir en la toma de decisiones, y en que existan pues, marcos de toma de decisiones y de elaboración de políticas que sean transparentes y participativos. Entonces, yo creo que de este marco pues, quería remarcar esto, ¿no? La centralidad de aspectos como los derechos culturales, el patrimonio, la diversidad, la creatividad, y luego las múltiples intersecciones que encontramos en la vida cultural. Y lo que también nos dice Cultura 21 Acciones es que esas intersecciones son mucho más fluidas y más sustanciales a nivel local, en lo que sucede en las ciudades, en los pueblos, en los barrios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas dinámicas de intersección, pues es importante localizarlas, situarlas en el nivel local y ser consciente de cómo la cultura interactúa con todas estas dimensiones, ¿no? Entonces, quería situar esto para decir, bueno, cuando yo en mi caso, o sea, mi reflexión sobre cultura y desarrollo sostenible, pues tiene en este ámbito uno de sus referentes. Este es un marco más global, si quieren, que aborda la cultura, la relación entre cultura y el conjunto del desarrollo sostenible. Y luego paso a otro ejemplo que quería dar, que es como más sectorializado, ¿no? Es una concreción de ese marco más concreto. Y es un informe que elaboramos en Transit, en la empresa donde trabajo, Transit ITD, que es una empresa de gestión cultural con sede en Barcelona, hace un par de años para la Diputación de Barcelona, que es como el Consejo Provincial de Barcelona, que da apoyo a muchos municipios pequeños y medianos. Y es básicamente un documento que buscaba facilitar para quien trabaja en gestión cultural a nivel local el comprender cómo su trabajo en el ámbito cultural eh,
tiene una relación directa con las cuestiones relacionadas con el medio ambiente y cómo en el contexto de la emergencia climática pues hay un papel importante para todo el mundo, incluidas las personas que trabajan en el ámbito cultural. De nuevo, es una publicación que, como ven, está disponible en Internet. Además, bueno, la versión original es en catalán, pero luego se tradujo al castellano y al inglés, con lo cual, bueno, pues ya digo, se puede descargar libremente en la página web de la Diputación de Barcelona. Si googlean el título, pues lo pueden encontrar sin problemas. Y de ese informe, que tiene una parte que es como una introducción a los conceptos, es decir, éramos conscientes de que para mucha gente que trabaja en gestión cultural o en políticas culturales locales, lo medioambiental, aunque pueda existir conciencia de la necesidad de abordarlo, pues podía ser algo visto como un poco lejano o que pudiera no saberse cómo incidir en ello, ¿no? Con lo cual, el informe tiene una parte que es una introducción a conceptos y a ideas básicas, y luego presentamos una cierta tipología de 5 ámbitos de acción, donde se pueden concretar las relaciones entre cultura, medio ambiente y emergencia climática a partir de, bueno, de algunas buenas prácticas que fuimos identificando, sobre todo en Barcelona y en Cataluña, aunque también partimos de algunas observaciones internacionales. Y como decía antes, cada contexto es distinto, ¿no? Y el informe hace hincapié en la necesidad de situar los procesos, pero también de mantener una conciencia global, ¿no? Y en este sentido, pues probablemente los ejemplos concretos que contiene el informe no necesariamente serán trasladables a todo el mundo, pero creo que buena parte de las reflexiones sí lo pueden ser. Y en ese caso, entre los 5 ámbitos de acción que identificábamos, había un primero que decíamos las acciones integradas entre patrimonio, territorio y paisaje, que se concreta, por ejemplo, en cómo pues, existe una interrelación importante entre el patrimonio natural y el patrimonio cultural material e inmaterial, y hay proyectos, sobre todo muchas veces liderados por asociaciones de patrimonio, por ecomuseos, por archivos, por museos, etcétera, etcétera, que buscan profundizar en esas interrelaciones, iniciativas también pues, de conservación o recuperación de semillas tradicionales y el conocimiento vinculado a ellos, etcétera, etcétera, o iniciativas que buscan hacer de los espacios naturales un escenario de actividades culturales y también de aproximación al medio. Un segundo bloque de exploraciones artísticas en torno al territorio y el clima. Y ahí incluíamos proyectos de creación, de producción o de difusión artística, desde pues, exposiciones de arte de arte en entornos naturales o proyectos de exploración artística que buscan reflexionar críticamente sobre las relaciones, nuestras relaciones con el medio y cómo transformarlas en el contexto de la crisis climática, etcétera, etcétera. Un tercer bloque que llamábamos educación ambiental, cultura y participación ciudadana, donde nos enfocábamos sobre todo en aquellos procesos como pueden ser los proyectos de ciencia ciudadana impulsados desde bibliotecas o desde museos o desde centros culturales de proximidad, donde se busca pues que la ciudadanía se pueda apropiar de herramientas y de reflexiones sobre bueno, formas innovadoras de relacionarse con el entorno y cómo pues, a partir de usos participativos de la tecnología también se pueden buscar soluciones sostenibles. Un cuarto bloque que muchas veces es el que predomina en una parte de las reflexiones sobre cultura y medio ambiente y nos parecía que es una reflexión necesaria, pero no es una reflexión, no es la única reflexión que creemos que se tiene que hacer desde la cultura en relación con el medio ambiente, que es decir, bueno, pues los equipamientos, las actividades como pueden ser los festivales, las producciones artísticas de cualquier tipo tienen que reducir sus impactos sobre el medio ambiente y es necesario pues medir y adoptar medidas para reducir esos impactos y es importante pues formar a la gente para ser conscientes de esos impactos y ese es un ámbito necesario, pero como decíamos es uno de los 5 ámbitos que nosotros detectábamos. Y un último bloque que seguramente es más propio pues, de quien trabaja directamente en políticas culturales, que es de cómo conectamos lo cultural con lo medioambiental a través de planes, de políticas concretas, de reflexiones sobre los modelos económicos locales, los modelos energéticos y cómo eso
se convierte en algo más estructural en el ámbito de las políticas. A partir de esos dos ejemplos que les he dado, pues quería terminar dando algunas orientaciones o algunas reflexiones bastante genéricas sobre cómo estructurar la relación entre cultura y desarrollo sostenible. Como decía antes, creo que es difícil encontrar modelos universales, pero sí creo que hay algunas reflexiones que son necesarias. La primera, eso que ya he dicho, ¿no? La dificultad de encontrar soluciones universales, la necesidad de aproximaciones situadas, pero situar nuestras reflexiones y localizarlas y adaptarlas al contexto local no quiere decir ignorar que formamos parte de una misma especie y que nos enfrentamos a retos globales, ¿no? Y que por lo tanto lo que hagamos a nivel local tiene trascendencia también a nivel global, ¿no? Y ese equilibrio entre local y global creo que es necesario. Un segundo punto. Hoy estamos en una sesión que nos habla de proyectos culturales desde el desarrollo sostenible. Yo creo que la noción de desarrollo sostenible en su origen es una noción potente. Es una noción que, entre otras cosas, nos dice que es necesario garantizar la equidad intergeneracional. Es decir, es necesario que pensemos que las generaciones venideras deberían tener un nivel de oportunidades similar al que nosotros aspiramos en el presente. Pero también creo que a día de hoy, en 2023, la noción de desarrollo sostenible, como se conceptualizó en los años 80, no nos lo resuelve todo. Entre otras cosas, porque hablar de desarrollo sostenible ya no es preocuparse por las generaciones del mañana, es preocuparse por las generaciones del hoy también. Y porque además, seguramente, si miramos al mundo tal como lo tenemos hoy, pues tampoco es un mundo que sea necesario sostener en la forma como está ahora mismo. Es decir, es verdad que tenemos mucho que aprender de comunidades que durante siglos han sido capaces de sostener su entorno. Hay mucho que aprender, pero también es verdad que en el momento actual tenemos que complementar la noción de sostenibilidad con nociones como la adaptación a un mundo que está ya en transformación y que por lo tanto pues también es necesario que la cultura nos ayude en ese proceso y tenemos que pensar también en lógica de regeneración, de qué podemos hacer nosotros para revertir una parte del daño que ya se ha hecho. Un tercer punto importante que de alguna forma se desprende de varias de las cosas que he dicho hasta ahora. Hay que cuestionar también la lógica predominante del desarrollo sostenible que se sostiene en tres ejes, que es el eje económico, social y medioambiental. Y recordar que ese desarrollo sostenible al que podemos aspirar tiene que incorporar también la dimensión cultural. Eso es lo que dicen autores como John Hawkes cuando nos habla de la cultura como cuarto pilar del desarrollo sostenible. Eso es lo que dice también documentos como la Agenda 21 de la Cultura. Y esa es una de las ideas que tiene también que estar en el fondo cuando nos referimos a documentos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que lamentablemente no dan a la cultura la atención que deberían darle, ¿no? Y en este sentido, pues sigue en marcha el trabajo, la campaña para conseguir que futuras agendas globales de desarrollo sostenible presten más atención a la cultura. Un cuarto elemento de todo esto, yo creo que debe extraerse la idea de que necesitamos una cultura crítica, una cultura que se comprometa con las tensiones propias del desarrollo, que sea consciente de que, bueno, pues es necesario reflexionar críticamente sobre el modelo económico que está en la base de buena parte de las emergencias o las críticas o las crisis en las que nos encontramos hoy, y es necesaria una cultura que permita visualizar o evidenciar las interdependencias, cómo pues, los desequilibrios económicos se basan en modelos coloniales, etcétera, etcétera, y cómo es necesario pues, incorporar lógicas decoloniales, fomentar una cooperación más equitativa, etcétera, etcétera. Todo eso también debe ser uno de los papeles de la cultura en frente del desarrollo sostenible. Y volviendo a cosas que decía antes, empezaba hablando de la importancia de los derechos culturales, pues efectivamente creo que fomentar los derechos culturales y las capacidades tiene que ser uno de los pilares sobre los que construir la relación entre cultura y desarrollo sostenible.
enfocándonos en la participación activa de las personas, en la co-creación entre múltiples agentes, etcétera, etcétera. Y por último, es necesario también, porque lo cultural es fundamental en el desarrollo sostenible, velar por la sostenibilidad del ecosistema cultural, que sea un ecosistema cultural diverso, donde no ganen siempre los mismos. Y eso implica, desde la perspectiva de las políticas culturales, pues prestar atención a los elementos más frágiles del ecosistema cultural, a las formas minoritarias, a las formas que están en riesgo de desaparición, pero que son necesarias para garantizar el dinamismo de la vida cultural y su diversidad. Y es necesario también revisar los modelos de gobernanza. Y por revisar los modelos de gobernanza, pues de nuevo, apostando por más participación, más transparencia, más descentralización y conectar pues el trabajo que hacemos algunos en investigación, en consultoría, etcétera, buscar formas de que ese trabajo más de reflexión se conecte más con la práctica y que pues eso, el trabajo que se hace en la base también enriquezca más el conocimiento y la reflexión, ¿no? Buscar esos espacios de interrelación. De alguna forma esto es lo que quería compartirles. Espero no haberme ido mucho del tiempo. Y nada, y como decía antes, pues estaré contento de poder participar luego en el debate. Gracias. Muchas gracias, Jordi. No, de hecho, estás justo en el tiempo. Entonces, al final vamos a tomar preguntas y comentarios para los tres panelistas. Entonces, en este momento me gustaría darle la voz a Laura González. También, Laura, tienes 15 minutos. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Pues es un gusto que podamos aprovechar estos espacios para la conversación. Creo que hemos llegado a este tercer día de actividades con una serie de reflexiones sobre lo que implica precisamente esta participación ciudadana en este proceso de gestión cultural y de lo que implica para el ámbito de desarrollo de lo social. Entonces, me parece que hemos ido transitando desde las políticas públicas culturales hasta lo que es formalmente esta experiencia de inclusión, y hoy llegamos al tema ambiental. Entonces, si me hacen favor de poner la presentación, me gustaría compartirles la experiencia que nosotros hemos desarrollado. Voy a hablar en plural, porque el trabajo que hemos estado desarrollando tiene que ver con una participación colectiva, una participación en la que hay varios elementos involucrados, y creo que de alguna manera lo que Jordi nos comenta, nosotros hemos ido concretándolo a partir de una experiencia emergente, es decir, de abajo hacia arriba. Entonces, si pasan por favor la otra diapositiva. En esta diapositiva me gustaría socializar una aportación que hace un filósofo brasileño que es Leonardo Boff, y que dice: hoy necesitamos imaginación para proyectar no solo otro mundo posible, sino otro mundo necesario en el que todos tengamos cabida y cuidemos unos de otros, incluida toda la comunidad de vida, sin la cual nosotros mismos no existiríamos. Para nueva música, nuevos oídos. Para actuar de manera diferente, debemos soñar de manera diferente. Esta idea que nos comparte Leonardo Boff nos parece altamente sugerente, porque es precisamente la labor que caracteriza a la experiencia latinoamericana, una región del mundo que se ha caracterizado por una serie de desigualdades importantes y que en las cuestiones ambientales no es la excepción. Pero precisamente por eso resulta clave la participación de los gestores culturales, quienes han tenido una presencia importante, aunque no siempre se han denominado como tal, han venido a participar de estos procesos de reconocimiento de necesidades de los espacios y de lo que se tiene que hacer en consecuencia, siempre en beneficio de las comunidades. Entonces, la imagen que ustedes observan del niño es en una zona del estado de Oaxaca, en el sureste de nuestro país, un territorio que tiene 570 municipios y que tiene una diversidad cultural sumamente amplia. Entonces, en ese ejercicio que nosotros realizamos con los niños, el jovencito, el niño, se sentó justo en un espacio que
se llama El Retumbo y que está prácticamente bañado de todo el espacio natural. Es un espacio que ellos habitan y me parece muy sugerente porque gran parte del trabajo que nosotros hemos desarrollado tiene que ver precisamente con el reconocimiento de nuestra diversidad cultural. Por favor. Partimos precisamente de que para poder incidir sobre estas problemáticas ambientales, podríamos hacerlo desde una perspectiva de lo lúdico. ¿Qué es lo lúdico? Tiene que ver con el juego, tiene que ver con el involucramiento, tiene que ver con la sensibilidad. Entonces, la propuesta que nosotros queremos hacerles se llama Estrategias Lúdicas para el Reconocimiento y Valoración del Patrimonio Biocultural desde la Gestión Cultural Ambiental. Por favor. Partimos de que nuestro país es un país verdaderamente, pues diríamos, con una serie de particularidades. Vamos a imaginar una lista de países en el mundo, aproximadamente 200, donde nuestro país ocupa el 7º lugar en diversidad cultural. Tenemos 68 familias lingüísticas, cada una de ellas con sus variantes. Y esto, por supuesto, ya nos empieza como a alentar a reconocer que esta diversidad puede ser aprovechada y que puede de alguna manera ser un enorme motor del desarrollo sostenible. Ahora, por otro lado, nosotros a nivel de biodiversidad ocupamos el 4º lugar. En el norte del país hay una especie de tiburón blanco en donde prácticamente vienen los biólogos del mundo a poder más o menos hacer un reconocimiento de cuánto tiempo de vida le queda al planeta. Y esa especie de tiburón blanco solamente se encuentra en el norte del país. Entonces, lo que les queremos compartir es precisamente que nuestro punto de partida es el reconocimiento de nuestro territorio. Un territorio con una diversidad cultural, con una biodiversidad que nos permite precisamente empezar a reflexionar sobre el concepto del patrimonio biocultural. Adelante, por favor. Entonces, la pregunta que nos planteamos, ¿se puede desde la gestión cultural ambiental diseñar estrategias que promuevan una sensibilización en torno al reconocimiento del territorio para orientar la conservación, modificación y o transformación de la acción de los sujetos que lo habitan? Esta es una pregunta que hemos ido construyendo en función de que reconocemos que nuestro planeta, diríamos hoy, nuestra casa común, tiene una serie de situaciones muy delicadas. Estamos prácticamente, lo platicábamos ayer en nuestra mesa de trabajo, viviendo experiencias, por ejemplo, que tienen que ver con el tema del agua. Para las grandes ciudades, pues se han hecho proyecciones y nos quedan aproximadamente 20 años en una relativa estabilidad en la que podamos disponer de este vital líquido, que además es un recurso no renovable. Entonces, las preguntas, por supuesto, que se abren son enormes. Y esto, por supuesto, nos implica, porque ayer lo comentábamos, ¿cómo hacemos desde la gestión cultural para mirar esta serie de problemáticas que tiene nuestra casa común? Y cuando hablo de la casa común, me refiero precisamente a la que habitamos esta especie humana, pero también le habitan especies animales, especies de plantas, que de alguna manera somos cohabitantes y que viene precisamente a hacer una distinción entre una concepción del concepto de sustentabilidad frente al de sostenibilidad. Entonces, aquí es donde nosotros empezamos a construir camino, y si me hacen favor de pasar a la siguiente diapositiva. Y hemos estado trabajando precisamente con alguna fundamentación que nos permita hablar sobre este concepto de sostenibilidad, que tiene que ver con el epígrafe que les comentábamos en la primera parte, en torno a lo que implica una sociedad sostenible, la cual está basada en la organización social y colectiva, pero sobre todo, y ahí viene el gran reto, en el cuidado del entorno para garantizar la vida. Entonces, esta es una apreciación que implica no un concepto de vida humana, sino un concepto de vida de planeta. Un concepto de vida que, como lo decíamos, probablemente frente a la situación catastrófica, a lo mejor el planeta tendrá sus procesos físicos, bioquímicos, para regenerarse. Hoy estamos escuchando hablar de la resiliencia, pero aún así los daños que nosotros hemos generado son
muy dramáticos. Ayer hablábamos sobre las colillas de cigarros, que probablemente una colilla de cigarros tiene una serie de afectaciones en el pedacito de tierra en la que se coloca, y entonces para hacerle un tratamiento y una regeneración a ese pedacito de tierra, pues verdaderamente es una labor titánica. Entonces, quiere decir que la idea de la sostenibilidad que estamos nosotros proponiendo a partir del planteamiento de Leonardo Boff tiene que ver precisamente con ese cuidado y ese reconocimiento de lo que implica la vida. Pero insistimos, no una vida humana solamente, sino una vida animal y una vida vegetal. Y esto, por supuesto, ya hace la diferencia. Ahora, en México tenemos el diálogo con un investigador que es Víctor Toledo, que habla precisamente sobre el desarrollo comunitario sustentable con respecto a los mecanismos de carácter endógeno por medio del cual una comunidad toma o recupera el control de los procesos que determinan y lo afectan. Entonces, empezamos a ver que obviamente la especie humana tendría que ser la que se forme, y nosotros decimos la que empiece con procesos de sensibilización. Y estos procesos de sensibilización implican precisamente el reconocimiento de nuestro patrimonio biocultural. La siguiente diapositiva, por favor. Para ello, nuestro tercer elemento sobre el cual sostenemos nuestra propuesta es una perspectiva socioecosistémica cibercultural, un planteamiento que estamos desarrollando aquí en nuestro país y que tiene que ver con tres elementos a los cuales denominamos tres culturas: la cultura de información, la cultura de comunicación y la cultura de conocimiento. Entonces, si ustedes observan, en la parte superior existe una representación de de lo que conocemos como la teoría de conjuntos, donde intentamos precisamente reconocer el valor de la conversación, el valor del encuentro, el valor del reconocimiento de la diversidad, que en colectivo puedan precisamente empezar a integrarse, como lo que ha empezado a pasar en este congreso, para poder precisamente empezar a trabajar lo que implican los temas que nos ocupan. Por eso es que hablamos de de la importancia de la información vinculada a lo que es la organización de nuestras estructuras mentales, a la organización de los datos y lo que puede potenciar todo un proceso de reflexión en cuanto a la cultura de conocimiento vinculado con el tema. Ahora, ya cuando bajamos, en la parte inferior vemos un pequeño cuadro donde hablamos precisamente de cómo trabajamos cada una de estas culturas, las habilidades que proponemos desarrollar y las prácticas que realizamos vinculadas con el juego. Entonces, si ustedes observan cada una de las tarjetas que están del lado derecho, son tarjetas que tienen que ver con los juegos de mesa. Pero además son juegos de mesa que tienen precisamente una serie de imágenes de las especies endémicas, es decir, de las especies que son propias de determinadas regiones del país. Entonces, el trabajo que nosotros hemos realizado es precisamente con grupos de profesores, grupos de niños que han tenido la disposición de participar, de escuchar, de involucrarse con estos temas. Como decíamos, estamos hablando de un territorio en el que prácticamente tener, acceso no resulta tan sencillo, tiene que haber un grado de involucramiento, de confianza y de disposición, y esto es parte de lo que hemos ido logrando en este proceso de acercamiento. Entonces, si me hacen favor, la siguiente diapositiva. Entonces, la idea es precisamente generar una experiencia de reconexión, no solo con la diversidad de seres vivos, sino también con la diversidad de los pueblos y sus saberes. Ahí entra la parte sobre los conocimientos locales, los saberes locales de cada una de las regiones. Si hablamos precisamente de esta diversidad cultural, hablamos precisamente de los conocimientos que se tienen para curarse, para comer, para poder nombrar la manera en que se visualizan las relaciones de sentido con el espacio natural, el agua, el viento, la tierra. Y entonces esto nos abre una oportunidad para pensar que cuando estamos hablando de una problemática ambiental, estamos hablando de aspectos de economía, aspectos de salud, aspectos de alimentación, aspectos de entretenimiento. Entonces, cuando nosotros empecemos a reconocer que nuestras prácticas tienen que ver precisamente con agotamiento gradual de nuestros recursos naturales, entonces podemos empezar a reorganizar nuestro pensamiento y nuestras acciones en consecuencia. Entonces, los niños que ustedes ven en la parte inferior, en la parte derecha, del lado derecho para mí,
están precisamente armando un rompecabezas. Y ahí prácticamente para nosotros el juego es precisamente una tecnología que facilita este encuentro. Es una tecnología que permite precisamente reconocer o superar la diversidad de género, de región y en consecuencia empezar a convivir. Entonces, si me hacen favor de pasar a la siguiente diapositiva. Prácticamente, como decíamos, el conocimiento local es clave. Cuando hablamos de los saberes locales, nos referimos a los conocimientos, ojo, que han sido heredados y desarrollados en la práctica y que están constituidos desde la cultura, la cosmovisión y lo que es básicamente lo que conforma a nuestras culturas originarias. Entonces, a nosotros nos parece una oportunidad para poder empezar a identificar, si me hacen favor a la siguiente diapositiva, que cada uno de los territorios que nosotros habitamos tiene en efecto un patrimonio ambiental, lo decía Jordi hace un momento. Hoy se habla de servicios socioambientales, pero nosotros queremos hablar de este patrimonio ambiental y de lo que representa este patrimonio ambiental con respecto al patrimonio biocultural, lo que implica la memoria, lo que implica precisamente los saberes del habitar de la vida cotidiana de quienes de alguna manera habitamos estos espacios y que tenemos una raíz de índole colectiva y que básicamente constituye nuestra cosmovisión. Entonces, pues ya para ir cerrando, porque los tiempos nos están presionando, entonces nada más una diapositiva más. Básicamente tenemos una problematización en torno a lo que es el juego, y si me hacen favor de pasar a la última diapositiva. Cada una de estas diapositivas, la siguiente por favor, cada una de estas diapositivas tiene y forma parte de una estrategia en la cual pues se han ido precisamente construyendo momentos, pasos, situaciones. Siguiente diapositiva, por favor. En la que vamos construyendo precisamente la participación colectiva, comunitaria, con profesores, con jóvenes, con niños, con padres de familia. Y bueno, así muy rápidamente para contarles que esto que ustedes están viendo tiene que ver con un ejercicio de conversación entre compañeros, pero también intergeneracional. Cuando empezaron a preguntar cómo se dice una palabra en zapoteco, en mixteco, en chinanteco. Entonces fue un ejercicio de alta dinamización, sobre todo porque empezó precisamente a plantear la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, nada más así muy rápido. Si ustedes ven, cada una de estas láminas fueron láminas elaboradas en una actividad de un taller en donde los participantes trabajaron, conversaron, jugaron, discutieron. Y entonces estamos trabajando prácticamente también con cafeticultores, personas que no tienen mayores grados de escolaridad, pero eso no implica que no tengan conocimiento. Tienen un conocimiento valiosísimo y esto es precisamente lo que hace que cuando se reconoce su propio saber, se genera autoestima, se genera empoderamiento por parte de los grupos y se genera un reconocimiento y una sensibilización. Entonces, por ejemplo, si ustedes alcanzan a ver la diapositiva, está la expresión precisamente en lo que diríamos en la lengua ñusabi, que es en el castellano el mixteco. Cuando tomamos café, somos felices. Nuestro país es un país productor, sobre todo en el sureste, de café, y ahí está prácticamente el trabajo que hemos ido desarrollando. Entonces, vamos a la última y ya la siguiente, por favor. Ya, ¿se acabó ahí? Ah, perfecto. Entonces, pues es una invitación a pensar desde otro ángulo esta formación de una cultura ambiental a partir precisamente de reflexionar sobre el concepto de sostenibilidad y que nosotros hemos trabajado de manera emergente, fundamentado precisamente el reconocimiento de lo que es la comunidad de vida, que no nada más es de una especie humana, sino de plantas, animales con los que cohabitamos esta casa común. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias. Bueno, para cerrar las participaciones en este conversatorio, le cedo la palabra a Eduardo Galán. Adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias a Luisa, al otro expositor, ¿cómo se llama? Jordi. Bueno,
Mi nombre es Eduardo Balán. Bueno, gracias a Luisa, a Velázquez, a todo el equipo por la invitación. Es muy importante para mí hoy poder estar participando acá y además en compañía de amigos muy queridos de hace años de camino con el tema de la cultura comunitaria, como es acá Celio Turino, y de Brasil, y bueno, hay algunos más que están participando de todas las actividades. Miren, yo tengo que hablar de la experiencia de la organización en la que yo activo ahí en Buenos Aires, pero hay un video que está hecho en el 2016, que dura 6 minutos y que explica mucho mejor lo que es el Culebrón Timbal que si yo me pongo acá a hablar. Así que si les parece vamos a verlo y después yo hago 2 o 3 observaciones más y con eso estaríamos. Así que de paso vamos a darle un aplauso a los muchachos allá del sonido y de la pantalla. Están desde tempranito. El Culebrón Timbal. ¿Será que no? Una vez más, el Culebrón Timbal. ¿Cómo se construye la cultura de una comunidad o de un país? De aquí, de los barrios. ¿La hacen solo los grandes medios, las tradiciones masivas y el poder instituido? ¿O pueden hacerla millones de personas y grupos en sus preguntas y creaciones de todos los días? El Culebrón Timbal es una productora escuela cultural y comunitaria ubicada en un barrio del Gran Buenos Aires, en Cuartel Quinto, Moreno. Desde una radio comunitaria fundada por los vecinos, un diario regional, una señal de televisión comunitaria y una escuela popular de arte y comunicación. Aclarando quiénes somos, qué somos en la sociedad. Estoy viendo la posta. En este proyecto se busca movilizar todos los días la participación popular, el compromiso, la alegría y la fiesta compartida. No recuerdo bien si lo afanaron de a poquito. La tarea que lleva adelante su equipo de animadores populares es amplia y variada. Estamos llegando a las casas de los vecinos con alguna propuesta, ¿no? Estamos repartiendo el diario La Posta. Todos los veranos el año arranca con una colonia de vacaciones para cientos de chicos del barrio. Y en el mes de marzo comienzan los distintos talleres, no solo para chicos, sino adolescentes, jóvenes y adultos. Murga, teatro, música, circo, tango, danza folclórica, plástica, hip hop, son apenas algunas de las disciplinas y lenguajes que se trabajan durante el año y se exponen a la comunidad en eventos barriales y regionales. La radio FM La Posta desde temprano acompaña el día a día del barrio con música, periodismo, recuerdos y mucho humor, en programas conducidos por los propios vecinos y con festivales de cada género musical. Muchísimas gracias, señora Gladys, que está ahí escuchándome. Aguante la cultura se llaman las ferias y fiestas barriales que el Culebrón Timbal motoriza en distintas localidades, articulados con medios de comunicación, artistas y organizaciones populares. La opinión de los vecinos y vecinas, a partir de su participación en consultas barriales periódicas, es fundamental para orientar la agenda de los medios comunitarios y la programación de las actividades. Y para cerrar cada año desde hace más de una década, en diciembre, las movidas barriales ganan la calle con un evento que se ha convertido en un clásico de la participación vecinal, la Caravana Cultural de los Barrios. Carrozas realizadas por distintos grupos de los barrios y números artísticos de todo tipo revolucionan plazas y veredas en un evento anual movilizador y esperanzado. La octava Caravana Cultural de los Barrios. Estamos saludando acá a los vecinos de los negocios acá en Moreno. El Culebrón Timbal, que fue en su origen una agrupación de rock, genera también obras artísticas propias de música, historietas, cine y teatro. Ya lleva realizadas y estrenadas unas 10 producciones, algunas de ellas premiadas local e internacionalmente, como el mediometraje El Cuenco de las Ciudades Mestizas. Nuestra película tenía mucho que ver con el conurbano. ¿Qué opinás vos de todo esto? Recitales y fiestas han popularizado personajes muy queridos, como el bandolero Tortita Negra, el Deforme,
Mamá Carla, el posero, y Ayala, el colectivero fantasma. Con esas historias y leyendas, el carromato del Culebrón Timbal ha recorrido pueblos y ciudades de toda Latinoamérica. Es que la tarea del Culebrón Timbal ha sido clave para motorizar redes locales, nacionales y hasta latinoamericanas, generando cambios en el barrio, pero también transformaciones en la legislación y las políticas públicas a todos los niveles. Estamos en los estudios de La Posta TV llevando a sus hogares nuestro primer programa noticioso del Culebrón Timbal. Desde su participación en la promoción de la Ley de Medios en Argentina, cuyo artículo 25 creó de puño y letra, pasando por la organización de las primeras redes de cultura comunitaria en el país y Latinoamérica, como son el colectivo Pueblo Hace Cultura y la plataforma Puente Cultura Viva Comunitaria, con representación en 17 países latinoamericanos. Gracias a su compromiso con el movimiento por la Carta Popular y la Constituyente Social, junto a otras redes y organizaciones, el Culebrón Timbal ha logrado que se apruebe el presupuesto participativo en distritos como San Miguel, San Martín y Moreno, introduciendo una herramienta importante de protagonismo popular y logrando récords de inversión estatal en obras públicas para los barrios. A más de 20 años de su nacimiento, el Culebrón Timbal moviliza diariamente cientos de niños, jóvenes y sus familias en torno de la posibilidad de crear una cultura del protagonismo que permita vencer a la desigualdad, el autoritarismo y la pobreza, con una visión que combina el desarrollo local con la democracia participativa y una economía social y solidaria. Su existencia es una prueba de que las cosas no empiezan donde el poder dice que empiezan, y por eso pueden terminar donde el poder no quiere que terminen. Todo depende de saber que frente a la tristeza de la dominación, la alegría puede más. Ellos lo saben, la alegría puede más. Ellos lo saben, la alegría puede más. Bueno, muchas gracias. Este video igual es, como les decía, es del 2016, pero es el más corto que tenemos, el más sintético para expresar. ¿Por qué? ¿Te reías por qué? Ah, no. Pero bueno, ahora habría que actualizarlo, pero de todas maneras creo que está el espíritu de lo que es todo el proyecto del Culebrón Timbal. Entonces, por ahí 3 cosas que yo sí quería reforzar un poco, es la idea de que nuestra organización, que ya ronda los 30 años de vida, tenemos mucha conciencia en el colectivo que la formamos de que estamos atravesando un cambio de paradigma muy grande. O sea, siempre supimos, desde que nacimos como organización cultural, de que algo se estaba muriendo y algo nuevo estaba naciendo, y en ese sentido nos miramos a nosotros mismos como una experiencia que está transitando ese cambio de paradigma que está transitando el planeta y la humanidad, ¿no? Y para puntualizar bien cuál es ese cambio de paradigma, y que en ese sentido sí reivindicamos que es esencialmente cultural, ¿no? Por ahí otros pensamientos revolucionarios de la historia le daban un lugar protagónico a la economía, a los medios de producción o al poderío del aparato estatal. Por eso se llegaron a decir cosas como que el mundo iba a cambiar cuando hubiera la dictadura del proletariado, porque había la idea de que con mayor poder, desde otro lugar, se podía hacer un cambio, forzar un cambio, ¿no? Y bueno, lo que venimos nosotros a ir verificando es que efectivamente el cambio paradigmático que hay que hacer es esencialmente cultural, ¿no? Y para entrar un poco en ese tema, podríamos hablar, todo el día de eso, pero hay un aspecto que a mí me parece que a nosotros nos ayudó a dividir aguas, ¿no? En cuanto a cuál es el cambio de paradigma. Y es la diferencia de vínculos que hay entre competir y colaborar, ¿no?
Si uno se analiza un poco esa cuestión de los vínculos humanos, sale toda la línea de lo que la crisis que estamos sufriendo. Porque, por ejemplo, si yo en este momento, si por ejemplo tenemos un vínculo con Luisa, ¿no? Pero en la esencia de ese vínculo es competitivo porque los dos estamos postulando para un cargo, porque los dos estamos de alguna manera compitiendo por algo, de una u otra manera se genera un tipo de relación entre Luisa y yo, en donde yo no solamente tengo que ser mejor que Luisa y ganarle a Luisa, sino que empiezo a tener que trabajar para que ella pierda. O sea, el buen competidor no solamente tiene que ganar, sino hacer que el otro pierda, ¿no? Y en ese sentido, tiene que usar las debilidades del otro en favor de uno. O sea, yo, si estoy compitiendo con Luisa, tengo que usar sus debilidades en favor mío. Las tengo que poner en evidencia delante de un grupo para que el grupo elija si ella es mejor o si yo soy mejor. Si la puedo asustar, la tengo, por ejemplo, vieron en los juegos de cartas, de naipes, en el truco, qué sé yo. Si yo puedo asustarla en un juego de cartas, qué sé yo, levantar la voz, cosa de que ella se apapache o se confunda o se asuste, yo lo tengo que hacer, porque si no soy un mal competidor. El buen... Uy, 2 minutos quedan. Bueno, en cambio, digo, o sea, el vínculo competitivo en ese sentido es muy exigente en esa clave, ¿no? Y digo, insisto sobre eso, que necesito confundirla, engañarla, y necesito hacer que ella desconfíe de su propia fuerza. Además, puedo necesitar entristecerla también. O sea, que se entristezca, ¿no? Eso es el vínculo competitivo en sí. Muchos dicen, no, pero podés competir sanamente. Es una verdad a medias, porque involucrados en el juego competitivo tenés que ser buen competidor. ¿Qué pasa si el vínculo es colaborativo, el que yo tengo con Luisa? Bueno, es absolutamente todo lo contrario. Yo tengo que blanquearle a Luisa mis debilidades para que Luisa me ayude a resolverlas, porque tenemos un objetivo común más importante que ella y yo, que es eso que hace que el vínculo sea colaborativo. Tengo que hacer que esté contenta para trabajar juntos por ese objetivo. Tengo que reforzarle sus capacidades. Tengo que ser muy sincero con ella en el sentido de no permitir que se equivoque, o sea, en lo que está en mis manos, ¿no? Entonces, como se verá, el vínculo colaborativo es esencialmente distinto al vínculo competitivo. ¿Por qué es importante esto? Porque nuestra sociedad está edificada en torno de 2 estructuras que son esencialmente competitivas, que son el mercado capitalista, en el que hay que competir, y la democracia representativa, en donde el partido que gana el control del Estado también tiene que acceder a ese Estado por un mecanismo competitivo. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos en un sistema de sociedad gobernado por buenos competidores. Entonces, ¿cómo puede ser que tengamos, de dónde se puede inferir que vamos a tener una sociedad sana culturalmente si ya vimos que el buen competidor es alguien que sabe engañar, asustar, confundir y aprovechar la debilidad del otro en su favor, y este sistema premia a los buenos competidores? Entonces, ahí es todo el tema de cómo se construye entonces un modelo de sociedad en donde el eje sea lo colaborativo y lo colaborativo subordine a lo competitivo. Necesito un minutito más, disculpen. Y ahí nos dimos cuenta que éramos una organización cultural que estaba transitando ese paradigma. Por supuesto, una economía competitiva no puede ser bondadosa con el planeta. La tasa de rentabilidad que se necesita hoy en el mercado financiero, de ninguna manera el planeta la puede sostener, salvo que se arruine el planeta o se sobreexplote a los campesinos, al campesino, ¿no? Entonces, colaboración o competición definen un modelo de sociedad, estamos en un tránsito de cambio de paradigmas y nosotros queremos ser protagonistas de ese cambio de paradigmas
a través de una organización cultural comunitaria, ¿no? Pero, bueno, ahí en esa clave, que yo, una provocación con la que quería terminar, es que respecto de esta situación que estamos teniendo, una cosa es tener un posicionamiento político y otra cosa es tener una estrategia política de transformación. O sea, yo puedo ver toda esta realidad terrible y, de explotación del planeta o de saqueo de los recursos naturales y tener un posicionamiento político y emitir un documento, emitir una denuncia y hacer por altavoz, decirle a la sociedad lo que yo pienso. Ese es un posicionamiento político y es sano tenerlo. Ahora es completamente distinto tener una estrategia política revolucionaria. Una estrategia política revolucionaria no es solamente decir lo que uno piensa, sino administrar el relato de lo que uno piensa para que lo que uno piensa se pueda contaminar con el discurso de un montón de otros actores, construir un discurso común y hacer una transformación revolucionaria. Es una estrategia política para la cual a veces se necesita el posicionamiento y a veces no. ¿Por qué digo esto? Porque no nos alcanza hoy con tener organizaciones culturales que sienten su posición frente al mundo que se cae a pedazos, sino necesitamos organizaciones culturales que tengan una estrategia consciente de transformación revolucionaria. Y en ese sentido, y con esto termino, quiero reivindicar un poco la palabra revolución. Lo que hace falta en este país, en el planeta y en este continente es un proceso revolucionario. No se puede decir de otra manera y no es sano decirlo de otra manera. Hay que hablarlo como tiene que ser. Si quieren nos aplaudimos. No, porque voy al tema de que hay que tratar de en ese sentido, volcar nuestros valores, en dejar de hacer autoayuda entre nosotros, dejar de hacer solamente autocompasión y tratar de ver con los recursos que tenemos cómo se promueve un proceso revolucionario que tenga que ver con el territorio, con la participación popular y con la transformación de nuestra institucionalidad. Una institucionalidad que tiene que cambiar cómo y de qué manera. Tiene que dejar el paradigma competitivo y empezar a asumir que la humanidad se resuelve con un paradigma colaborativo. A favor, tenemos un montón de eventos que están sucediendo en el mundo. La movilización de nuestros pueblos originarios, las tecnologías nuevas que permiten administrar un montón de debates de manera colaborativa en todo el planeta. Y además tenemos el surgimiento de procesos económicos geopolíticos distintos, como pueden ser, por ejemplo, este asunto de los BRICS, ¿no? Que es que las economías del mundo, que pasemos de un mundo bipolar a un mundo multipolar, no es cualquier cosa, es un triunfo si se quiere, del proyecto político de la Pachamama. Se parece más al proyecto político de nuestro planeta, un mundo multipolar y diverso, que uno en donde somos todos espectadores de la guerra entre los aparatos económicos, ¿no? Entonces, creo que ese es nuestro lugar y creo que ese es un poco el gran desafío de la cultura, el tipo de arte y cultura que necesitamos para intervenir en este proceso con lucidez. Bueno, perdón, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, ahora que hemos tenido estas 3 participaciones que nos dan cuenta de 3 proyectos que definitivamente son muy bellos y muy valiosos, me gustaría abrir la voz a todas y a todos ustedes para que si desean hacer alguna pregunta o comentario a los exponentes del día de hoy. Y mientras tanto, también le pido a las personas que están conectadas en el Zoom que si desean hacer alguna pregunta, nos la vayan pasando a través del chat para que una vez que hagamos las de las personas que estamos aquí presentes, pasemos a las virtuales. Entonces, por allá tienen la mano levantada. Muchas gracias. En primer lugar, felicitar porque esas presentaciones son la síntesis prácticamente de
lo que una cultura emergente en toda Latinoamérica ha estado dándonos como mensajes. Mensajes de unidad, mensajes de respeto a las nuevas culturas, mensaje a cambiar nuestro lenguaje para hacerlo no solamente más inclusivo, sino realmente más significativo. De hecho, aquí en estas presentaciones veo varias cosas que tendríamos que ver. Una propuesta que hice, por cierto, ayer, de que las escuelas, el nivel educativo superior, tengan más relación con todos los que estamos trabajando a nivel operativo para cambiar y redefinir y también redefinir todo nuestro lenguaje. Primero, América Latina, tan solo la primera palabra, dice que sostenible viene de la ONU, principalmente basado en dinero. Por lo tanto, tenemos que manejar sustentable porque nosotros trabajamos no solamente con el dinero solamente es una herramienta. Por lo tanto, tenemos que trabajar a nivel de recursos humanos, que no están mal dicho recursos, pero en fin, con personas, con también relaciones, con lo que tenemos y con lo que no tenemos. Eso por una parte. Por otra parte, los proyectos, cada proyecto nos dan experiencia acumulativa de las experiencias que tenemos en todos los países. México, la Escuela Rural Mexicana, bueno, la escuela que ahorita nos presenta, no es otra cosa más que lo que se hacía, lo que se sigue haciendo a nivel internacional con lo que es la educación activa, que tenemos que ver la cultura de la educación, si se quiere llamar cultura, la cultura de la salud, que también es cultura, la cultura de la economía, la cultura, por lo tanto no es solamente algunas instituciones culturales, o sea, no, quizás somos algunas instituciones que nos dedicamos a las artes, pero culturales como nada más exclusivas, no hay exclusividad. La cultura es mucho más general. Entonces la propuesta en este caso diría tocar también los otros elementos, por ejemplo, la experiencia sobre todo de España y América de la banca ética, que va a atacar directamente un cambio de cultura y paradigma de ahorita. Los países están haciendo económicamente una lucha confrontal con los BRICS y que ya están invitando, o sea, estamos integrando muchos. Argentina está muy pegadito, luego ya son los primeros invitados para sumarse. México también está pensando en eso, porque son confrontaciones internacionales. Pero a nivel de organizaciones, vamos analizando y viendo en qué se sustenta esa banca ética, que principalmente en México lo tenemos con mucha experiencia como el Tequio, en las comunidades, como la parte cooperativa. Ahora sí decimos colaborativa y yo te ayudo a, y cooperativa yo me comprometo con. Y entonces aún eso también América Latina está cambiando. O sea, tantos paradigmas que estamos teniendo necesidad de cambiar. Y como yo termino más esta intervención, felicidades porque no hay que tenerle miedo a lo que Estados Unidos siempre nos ha metido en miedo. Cuidado, este presidente es comunista. Cuidado, esta comunidad está trabajando y es comunista. Nayarit, cuando se hizo el proyecto de Bahía de Banderas, ahora Nuevo Vallarta, gran emporio turístico, lo primero que dijeron cuando empecé el proyecto, la hermana República Socialista Bahía de Banderas, porque los campesinos se organizaron. Cambio de gobierno y se vino abajo todo. O sea, una comunidad que empieza a trabajar, le tachan de comunista y le echan abajo. Tenemos que cambiar todo eso. Y mi propuesta es academia, con organizaciones civiles, con pueblos, con todos, unámonos. Muchas gracias por compartirnos estos conceptos básicos y por invitarnos a ser revolucionarios en este concepto y en esta amplitud del concepto como tal de revolución. Y también de saber si hay material didáctico que se pueda poner a disposición para los preescolares o para trabajar, porque creo que es importante que nuestros niños también tengan este enfoque y esta perspectiva de la biodiversidad. ¿Hay ese material disponible? Sí, vamos a recuperar ahorita las preguntas y peticiones, las voy aquí anotando para que al final hagamos así como toda una tanda y podamos optimizar un poquito el tiempo. Sí. ¿Había dos manos levantadas?
No, más bien hace unas semanas platicábamos con Mario Rodríguez de la Red de Biodiversidad en Bolivia y hablábamos sobre cultura y buen vivir. Y justo esto que ustedes están diciendo implica reconceptualizar el cómo nos relacionamos con lo otro y con los otros, ¿no? Desde un sentido más armónico y en simbiosis. Ayer, me recuerdo un poco lo que decía ayer Hugo del trabajo en red y de la territorialidad, ¿no? Entonces, este sentido capitalista y competitivo no solo es entre personas, ¿no? O sea, la cultura, te escuchaba, ¿no? El territorio nos resignifica la vida, pero luego desde esta visión capitalista nos olvidamos y objetivizamos, ¿no? Cuando hay como un ir y venir entre lo que tenemos y lo que damos, ¿no? Lo que nos da y lo que nos da. Entonces, pensar, retomando esto que Mario nos decía, ver la cultura desde el buen vivir, ¿no? Las prácticas culturales desde el buen vivir, y eso implica el cómo nos relacionamos entre colectivos y agentes culturales. O sea, te escuchaba, Balam, y escucha la historia del movimiento de CBC Latinoamérica, lo que está viviendo ahorita, lo que estamos viviendo en Guadalajara, y creo que es importante como resignificar la manera en la que nos estamos relacionando, no solo entre personas, sino con el entorno. Solo eso, gracias. Buenos días a todas, a todos, a todes. Y pues no sé si agradecer, primero que nada, a la compañera que nos deja muy claro que nomás pudiera ser que nos quedaran 20 años de agua, de vida. Entonces, si eso no mueve a la reflexión, la verdad yo no sé qué más pueda haber. Tener en peligro nuestro planeta porque nosotros mismos o no lo hemos sabido cuidar o no lo queremos defender. Y que siendo la cultura una arma que tenemos en nuestras manos, difícilmente la hemos podido detonar. Me preguntaba para el compañero, en conjunto para los tres, ¿hasta qué punto el Estado ha participado en estos programas, en estos proyectos que nos están mostrando la necesidad de intervenir como sociedad en este tipo de cultural, pues? Aquí en México o en Guadalajara, a lo mejor yo tengo una visión muy corta, yo siento que no lo tenemos. Tenemos compañeros que no les dejan que siembren para demostrar la necesidad de lo generoso que es la tierra y que la gente lo vea en una ciudad. No siembres aquí, esto está horrible. ¿Cómo crees que vas a poner aquí una milpa? O en mi mismo caso, no, hablar de cultura, asustar con esas proyecciones tan catastróficas. No, pues ponte a bailar, a platicar, a ser feliz, pero no hables de cosas de fondo. El poder avanzar, de verdad avanzar en la sociedad ha sido, por lo menos para mí, difícil porque me encuentro a 3 grandes problemas, enemigos totales, enemigos estratégicos. Uno es, yo vivo en una ciudad, ahí he intentado romper todo y meter la cultura de pensamiento, de conciencia, pero los papás prefieren que los hijos estén en el internet. Y ese es uno de mis enemigos principales. Yo veo aquí los videos que son en las ciudades o en los pueblos chicos, quizás a lo mejor porque no está contaminado con la información de internet, quizás por eso sea más fácil. Es otra pregunta. ¿Por qué? Dicen que tienen 20 años, pero han caminado muchísimos pasos gigantescos. Nosotros tenemos 30 años y no hemos podido avanzar mucho. Segundo, ¿cómo poder tener más unidad en estas redes para poder lograr eso, contagiar, que nos digan cómo hacer, cómo sembrar el virus de la cultura en donde el piso es seco, duro, en donde si se siembra una plantita como los compañeros vienen y la pisan. Igual un pensamiento cultural
Entonces, sí, se oye bien, está muy padre, pero yo sí quisiera como pensar en que si el tiempo es tan poco, estrategias más permeables y que pudieran ser pues más abajo, más a tierra, para poder nosotros, los que somos constructores de cultura, no por estudio, simple y sencillamente por conciencia, porque a mí me vacunaron, me insertaron la cultura desde muy pequeña y efectivamente la escuela es el principal instrumento que debería de generar y que es el principal instrumento que se cierra a este tipo de cultura. Gracias. Muchas gracias a todas por sus participaciones. Les recuerdo que también está nuestro primer ponente Jordi en el Zoom. Entonces voy a recuperar las preguntas concretas que se hicieron para que primero nos ayude a contestar él y luego les cedo la voz a ustedes que están aquí presentes. Primero nos preguntan que si existe material didáctico, material para compartir. También preguntan que hasta qué punto el Estado participa en sus proyectos. ¿Y cómo se pueden tejer más redes comunitarias, compartir desde la experiencia estrategias prácticas para la gente que está trabajando proyectos similares a los de ustedes? Entonces, primero, Jordi, si andas por ahí. Sí, estoy aquí. Gracias. No, gracias y muy interesante. Pues yo creo que voy a tomar esa pregunta que nos preguntaba hasta qué punto el Estado ha participado en estos procesos de los que hemos hablado, porque creo que bueno, que me permite responder a varias de las reflexiones que se han hecho, ¿no? Yo empezaba hablando de dos ejemplos, uno, el documento de Cultura 21, Acciones de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, y el otro, el informe que hicimos sobre cultura, medio ambiente, emergencia climática. Claro, ambos son en parte iniciativas públicas, iniciativas de gobiernos locales. En el caso de Cultura 21 Acciones es una red de gobiernos locales donde están ciudades grandes, medianas y algunas más pequeñas, y en el caso del informe que hicimos sobre cultura, medio ambiente y emergencia climática es un encargo directo de la Diputación de Barcelona, que es una administración pública que a su vez da apoyo a gobiernos locales, ¿no? Y eso me lleva a destacar una cosa, que es que, bueno, cuando hablamos del Estado, cuando hablamos del gobierno, pues en una misma administración conviven muchos discursos, muchos relatos y formas a veces contradictorias, ¿no? Yo vivo en Barcelona y Barcelona es a la misma vez, pues una ciudad que busca atraer el capital global y que busca atraer turismo masivo, y eso tiene unas implicaciones en la economía local, en las desigualdades, en la sostenibilidad del modelo social, etcétera, etcétera, pero también es una ciudad que luego pues hay procesos comunitarios interesantes también facilitados por el gobierno local en determinados barrios y distritos, que ha adoptado una estrategia basada en los derechos culturales. Es decir, que bueno, y que luego seguramente, pues si miramos lo que se hace desde el área de cultura y lo que se hace desde otras áreas del gobierno local, hay contradicciones, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a algunas de las reflexiones que hemos venido haciendo a lo largo de la sesión, de la importancia de la cooperación, de la importancia del trabajo en red, del poner en valor los conocimientos que existen en las comunidades, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que en la ciudad y con el gobierno se pueden establecer colaboraciones, pero también es verdad que, bueno, hay que luchar contra esas contradicciones y seguramente pues hay que articular y fortalecer las alianzas con quienes quieren favorecer esas lógicas de desarrollo sostenible, de regeneración, de participación, de revolución, etcétera, etcétera, ¿no? Había también una pregunta en el chat que pedía, pues, qué ejemplos existen, ¿no? O qué iniciativas existen de políticas que hayan optado por trabajar en esa lógica de cultura y sostenibilidad. Y yo compartía el link en el chat de un portal, el portal OPS de la Agenda 21 de la Cultura, que recoge pues, unos 200 ejemplos de buenas prácticas de políticas locales de varias partes del mundo que conectan cultura y educación, cultura y medio ambiente, cultura y una economía social y solidaria, etcétera, etcétera. Con lo cual, ejemplos hay.
seguramente no son mayoritarios, pero hay muchos. Y es bueno también, como se decía antes, bueno, pues ser capaces de articular eso en forma de red y apostar y construir a partir de esas iniciativas. Muchas gracias, Jordi. También el documento que nos compartiste está disponible en línea, ¿verdad? Perdón, sí, en efecto. O sea, el documento Cultura, Medio Ambiente y Emergencia Climática está disponible en línea. Cultura 21 Acciones también. Y esta base de datos que decía, pues también. Sí, sí. Ok, muchas gracias. Entonces, Laura, ¿nos quieres responder a las preguntas? Bien, a partir de la experiencia que nosotros tenemos desarrollada y que incluso me ha hecho, digamos, ruido en el sentido de que estimula el pensamiento, tiene que ver precisamente con la experiencia de trabajo que nosotros hemos ido desarrollando. Nosotros le hemos apostado más a una experiencia emergente, autogestiva. Y con esto quiero decir que el tema de la procuración de fondos, por supuesto que sale a la luz, pero hemos ido identificando que existen voluntades de parte de los diferentes involucrados dentro de los territorios para que de alguna manera todas y todos podamos participar de estos procesos que hacen posible que los niños se reúnan, que los niños coman, que las personas incluso después de una asistencia a la huerta te traigan alimentos. Entonces es como empezar a reconfigurar nuestras propias estructuras de pensamiento para identificar la naturaleza de los territorios. Hablar precisamente de los temas ambientales puede implicar una mirada muy urbana, que tiene que ver solamente con lo que a nosotros nos aqueja, pero no reconocer que existen otros espacios. Decía, por ejemplo, el doctor Manuel Mas, pensar el agua, el valor socioecosistémico del agua, no es igual cuando estamos en la ciudad, abrimos la llave y recibimos el agua, a cuando estamos, por ejemplo, en una zona desértica donde nos morimos de sed y queremos un poquito de agua. Son dos miradas distintas que reconocen precisamente la problemática. Entonces, vinculo con los materiales. Cada región ha ido generando sus propios materiales, porque le estamos apostando precisamente a los saberes locales y cada localidad tiene precisamente el reconocimiento de su problemática, la posibilidad de generar juegos que son propios de las comunidades, pero además nombrarlos en sus lenguas originarias. Y esto a ellos, a ellas, les genera una mirada distinta. Sí hay materiales, por ejemplo, el caso de la lotería, que es un ejemplo hermosísimo, porque todas las imágenes de las tarjetas de lotería son de la localidad y son precisamente de personas que toman fotografías, que te las comparten, pero que al mismo tiempo empiezan a verse reflejadas ahí y cada tarjeta tiene su propia historia. Entonces es como una especie, nosotros le llamamos de espiral, en el que pues se va gestando una mirada distinta de involucramiento. Obviamente lo que menos queremos es generar una sensación de catástrofe, pero lo es una situación muy delicada, pero al mismo tiempo hay la diferencia generacional, en donde los jóvenes lo expresan muy abiertamente. Yo no quiero sentir esta angustia y este miedo. Entonces ellos empiezan desde su palabra, desde sus nuevas narrativas, a contar sus propias experiencias en formatos distintos. Entonces, nuestro compañero hablaba de los cambios de paradigmas. Estos cambios generacionales es una realidad. No podemos ser ajenos a lo que se está viviendo. Hablamos de niños, pero también estamos hablando de jóvenes. Estamos reconociendo las transformaciones que se están generando con estas tecnologías de información y comunicación que no nos pueden ser ajenas. Ahí están siendo involucradas y en ese sentido diríamos, ¿cómo aprovechamos la experiencia con sus nuevos relatos o nuevas narrativas, con las nuevas plataformas, con los nuevos lenguajes? Porque esto es precisamente parte de lo que podría generar un nuevo formato de materiales que puedan socializarse. Entonces, es cierto que vemos videos con una alegría hermosísima, yo creo que todas y todos los disfrutamos, pero también hay realidades urbanas que de pronto sienten como lejano esta experiencia. Entonces, así como decía nuestra compañera, la participación de los colectivos es fundamental.
Y estos colectivos con una imaginación, con estrategias metodológicas, creo que podrían llevar precisamente a generar este tipo de materiales que por supuesto nosotros podemos compartir los que tenemos, pero al mismo tiempo participar de procesos de formación para que puedan ustedes generar también los materiales pertinentes para sus propios necesidades culturales de acuerdo a los territorios que ustedes, digamos, habitan, reconocen, ¿no? Entonces, por ahí sería la oportunidad para abrir lo que ayer decíamos, las redes de colaboración. Y eso es extraordinario, ¿por qué? Porque ayer en unos minutos se empezó a generar una, digamos, una especie de inercia social bien linda, porque decían, nosotros estamos al frente de museos, podemos abrir espacios, podemos entonces participar de talleres. Qué maravilla solamente con un ejercicio de cultura de comunicación para fortalecer una experiencia de mayor consistencia, para pensar de manera diferente los ángulos que involucran la vida de todas y todos nosotros. Entonces, bueno, con mucho gusto te podemos compartir los materiales que tenemos, te podemos compartir los links donde estamos socializando estos materiales y al mismo tiempo ofrecemos nuestra voluntad, nuestro trabajo, para que ustedes también aprendan a desarrollar sus propios materiales. Muchas gracias. Bueno, de las preguntas y de todos los aportes que fueron saliendo, de las que yo puedo responder algo, una noción que me parece que está bueno tener, un dato, cuando hablamos de los cambios de institucionalidad, porque la pregunta interesante es una de las preguntas es la relación con lo estatal, ¿no? Nosotros hay un montón de grandes avances que se dan en la institucionalidad porque la gente buena se abre paso en las estructuras, aunque tienen una lógica competitiva, corporativa, autoritaria. La gente buena se abre paso ahí en esos lugares y encontramos en lugares de poder gente que no es tan competitiva, que son más, qué sé yo, que tienen un poquito de sentido común, colaborativo y van... y logran cambios espectaculares, La misma realización de este evento y es un gran triunfo de todos nosotros, ¿no? Lo que sí me parece que hay que tener en cuenta es que transitando como estamos un cambio de paradigma, tenemos que saber que estamos trabajando en un instrumental que es jodido. O sea, es un instrumental que está contaminado de lógica competitiva y corporativa. ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta? Para no pedirle a la estructura las cosas que la estructura en ese sentido no va a poder hacer. La justicia social y ambiental solo la puede realizar un gobierno colaborativo, participativo y democrático. No porque se necesite porque somos buenos, es que si no es democrático, colaborativo y territorial, el pueblo no se manifiesta, y si el pueblo no se manifiesta, la revolución no sucede. La revolución sucede cuando el pueblo se puede manifestar, ¿no? Doy un dato que no es muy común conocerlo, pero ustedes saben que Europa tiene 720 millones de habitantes, ¿no? Y nosotros, toda nuestra América, somos 650 millones de habitantes. Pero en Europa hay 122.000 municipios, municipalidades, gobiernos de tipo comunal que tienen sus legisladores, su presupuesto local. 122.000 en Europa. Siendo que tenemos casi la misma cantidad de habitantes, acá en Latinoamérica tenemos 15.000 municipalidades. O sea, tenemos 15.000 gobiernos donde la gente puede efectivamente intervenir. ¿Qué quiere decir? Que allá cada 5.000 pobladores tienen como un intendente, un alcalde al que ir a peticionar, y acá en América Latina tenemos uno cada 40.000 personas, o creo que el promedio es 23.000. Entonces, cuando decimos vivimos en democracia, ¿qué democracia es si tenemos 15.000 municipios en un territorio que tendría que tener 100.000 o 150.000, ¿no? Cuando decimos cambio de institucionalidad, también decimos ese cambio, que tiene que haber muchos más gobiernos comunales, territoriales, y de no más de 10.000 habitantes.
para que el pueblo pueda defender también su tierra. No es casual que no tengamos gobiernos comunales, ¿no? Y digo esto, y todo esto, pero todo esto también reenvía a la cuestión del territorio, ¿no? Yo por más vueltas que le doy a estos debates en los que estamos angustiantes, de lo ambiental, de la economía, siempre llego a la conclusión de que todo tiene que ver con el territorio, con cómo reescribimos una posible política popular en los territorios, en el territorio. Todo el esfuerzo tiene que ir al territorio y a la calle y al espacio público. Ese es nuestro desafío en la era de las comunicaciones virtuales. Ver cómo tenemos una estrategia inteligente en el campo de la comunicación virtual, pero no nos dejamos fascinar por el fetichismo de la pantalla y recordamos siempre que es muy importante ponerle tiempo a experiencias locales revolucionarias en los territorios, con el tiempo que llevan. Y ahí se descubre el combustible que vos decías, que vos preguntabas, ¿de dónde sale la alegría? ¿De dónde sale? En el territorio aparece la alegría. En el territorio aparece la alegría. Organizando una comida, organizando una reunión, poniendo música antes de una reunión de vecinos, pintando la plaza pública, poniendo música ambiental en todo el barrio, usando el barrio como espacio de comunicación, aparece el combustible de la revolución, que es la alegría y la esperanza. Ahora, si nadie hace ese trabajo, la gente va al celular, va a la pantalla, y ahí las reglas de juego en ese sentido son otras, ¿no? Entonces, territorio, una construcción en espiral que tenga que ver con partir de lo que tenemos para descubrir el horizonte común y discutir una nueva institucionalidad, es el desafío que tenemos en esta época, ¿no? Y termino comentando que, porque en el documental no aparece, pero terminamos nosotros armando una escuela primaria en el Culebrón Timbal. Tenemos hasta tercer grado de una escuela primaria, vamos agregando un grado por año, pero tenemos una escuela primaria que se llama 1000 Pueblos Jóvenes y que tiene orientación en cultura viva comunitaria. O sea, a lo que llegamos fue que decir, esto es una pelea de fondo, es de largo plazo y hay que hacer la revolución. Entonces vamos a empezar con la escuela, ¿no? Con la escuela. Hacíamos talleres culturales, pero dijimos de qué manera podemos lograr que el vecino y la vecina entiendan que vamos por todo. Y poniendo una escuela que se llame, que tenga nuestra bandera. Dentro de unos años vamos a tener chicos que hayan terminado la secundaria en una escuela de cultura comunitaria. Y pueden ser trabajadores profesionales, activistas, organizadores de esos 1000 pueblos jóvenes, que es el nombre que tiene la escuela, ¿no? Pero digo, bueno, resumiendo, creo que el territorio es la clave. Es la clave, yo digo porque nos da pereza, porque el territorio también con la alegría, también en el territorio te das cuenta que va a llevar tiempo todo. Porque en el territorio hay que ganarse la confianza. La confianza no se gana por decreto, se gana con tiempo de compartir, que te conozcan. Eso lleva tiempo. Y uno dice, no, pero el cambio hay que hacerlo ya, no. ¿Lo va a hacer el pueblo o no lo va a hacer nadie? Si lo va a hacer el pueblo, entonces es en el territorio y en base a la alegría y la esperanza, ¿no? Muchas gracias. Ya para terminar, porque estamos sobre el tiempo de este conversatorio, nada más a ver si hubo preguntas por el chat. Jordi ya mencionó y nos comentó que respondió una directamente. ¿No? Ok. Bueno, muchas gracias. Perdónenme, tenemos ya el tiempo encima, pero nuestros ponentes, Laura y Eduardo, se quedan aquí por si quieren acercarse directamente con ellos a platicar.
Rescato de esta conversación pues que no tenemos soluciones universales, tenemos contextos específicos, tenemos realidades particulares y hay que apelar a los saberes locales, a la organización comunitaria y a cada quien buscar de qué manera puede incidir desde la colectividad en su propia realidad. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos hoy. Se quedan en las actividades del Congreso, todavía nos queda una jornada. Gracias.